Las frías esposas metálicas apretaron dolorosa y humillantemente las muñecas de Evelyn Hayes. Permaneció erguida, de espaldas a la alta y ancha pared de cristal de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Las brillantes luces blancas se reflejaban en el cristal, pero no podían iluminar la penumbra que la envolvía. Su elegante traje, perfectamente entallado, su discreto bolso de cuero de diseñador a sus pies, toda su elegancia y su discreto poder parecían insignificantes bajo las rudas manos de los dos jóvenes policías que estaban frente a ella. El agente Ryan Vance, el mayor y líder indiscutible, permanecía de pie con los brazos cruzados y sus finos labios curvados en una mueca de burla y desprecio. Llevaba el pelo rubio muy corto, y sus fríos ojos azules recorrieron a Evelyn de pies a cabeza, deteniéndose deliberadamente en su ropa y equipaje caros. A su lado, el oficial Ben Carter, más joven e inexperto, intentaba parecer duro, pero sus ojos reflejaban preocupación e inseguridad, pues solo sabía cómo mantenerse al margen y apoyar a sus camaradas. Veamos, dijo Vance, con un tono condescendiente y lleno de prejuicios, tan alto que algunos pasajeros que pasaban miraron hacia atrás con curiosidad antes de irse a toda prisa. Con esta ropa de diseñador, ese bolso de cocodrilo, debe de haber ganado mucho dinero, señora. Enfatizó la palabra señora, con un sarcasmo manifiesto. Conozco a los de su tipo. Parece inusualmente exitosa. ¿Estás metiendo algo de contrabando aquí o es contrabando? Miró el bolso a los pies de Evelyn como si contuviera pruebas incriminatorias. Carter repitió rápidamente, aunque con la voz un poco temblorosa. Claro, Ryan. Parece sospechoso. ¿Por qué alguien como ella tendría tantas cosas caras? Evelyn Hayes guardó silencio absoluto. No mostró miedo ni pánico. En cambio, sus ojos oscuros y penetrantes inspeccionaron con calma su entorno con la intensa concentración de una investigadora experimentada. Observó cada detalle. El rostro enrojecido de Vance, el número 1138 en su placa, el número 1205 de Carter, que se movía nerviosamente, sus ubicaciones precisas en la enorme terminal, la orientación de las cámaras de seguridad instaladas en el techo, las reacciones indiferentes o curiosas de los demás pasajeros, luego sus precipitadas salidas, un silencio triste y cómplice. Los anuncios de llegadas y salidas por megafonía resonaban por toda la terminal, mezclándose con el traqueteo de las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido. El inconfundible olor a combustible de avión flotaba en el aire, en el bullicio de uno de los aeropuertos internacionales más grandes del mundo. El contraste entre la apariencia elegante y extrañamente tranquila de la mujer esposada y las actitudes groseras, agresivas y prejuiciosas de los dos jóvenes policías se hizo aún más marcado y doloroso. Vance parecía incómodo con el silencio y la calma de Evelyn. Se acercó, bajando la voz con una falsa amabilidad, pero sus palabras estaban impregnadas de una amenaza flagrante. «Escuche, señora», dijo, mientras su aliento a cigarrillo le daba en la cara a Evelyn. «Podemos llevarla a la comisaría del aeropuerto ahora mismo, revisar todo lo que lleva y hacer una investigación de antecedentes. Sabe, el papeleo aquí es complicado. Podría tener que quedarse aquí unos días y perder todos sus negocios». Hizo una pausa deliberada, mirando fijamente a Evelyn a los ojos, firmes. «Oh», continuó Vance, con un tono claramente condicional, «podrías facilitar mucho las cosas, hacerlas más agradables para ambas partes». Evelyn permaneció en silencio, pero su mirada se volvió fría. Sabía exactamente lo que se avecinaba. «Solo un poco de buena voluntad de tu parte», continuó Vance, lamiéndose los labios secos, revelando su naturaleza codiciosa. «Haznos una pequeña compensación para terminar con esto de una vez. Considérelo una tarifa por no molestar». Miró a su alrededor como si temiera que alguien lo oyera, aunque su voz seguía siendo lo suficientemente alta como para que Evelyn lo oyera. «¿Qué tal $1000 en efectivo? No es mucho para alguien tan elegante como tú, ¿verdad?», señaló la pequeña cartera en el bolso de Evelyn. «Solo danos el dinero y haremos como si no hubiera pasado nada».
Olvidaremos todas las sospechas. Te quitaremos las esposas de inmediato y podrás ir a donde quieras. Nadie lo sabrá. Nadie se dará cuenta. Rápido y fácil, ¿verdad? El rostro de Vance estaba lleno de suficiencia. Estaba seguro de que tenía la sartén por el mango, de que esta mujer negra, rica y solitaria, se asustaría y entregaría el dinero obedientemente para evitar problemas. Ben Carter estaba de pie junto a él, con el rostro aún tenso, pero también expectante. $1,000 repartidos entre ellos era una suma considerable para 2 policías de bajo rango. El comportamiento racista, el abuso de poder y el esposamiento ilegal se han convertido en un delito mucho más grave. Intento de extorsión, exigiendo sobornos en pleno aeropuerto internacional. 2 jóvenes policías, cegados por la codicia y los prejuicios, no tenían ni idea de que acababan de cavar un hoyo profundo que sepultaría su propio futuro. Minutos antes, Evelyn Hayes había pasado por inmigración y recuperado su pequeña maleta de la cinta transportadora. Acababa de terminar un largo vuelo desde Ginebra, Suiza, para asistir a una importante conferencia internacional sobre ciberseguridad y contraterrorismo global. Como jefa de una de las principales agencias de inteligencia y seguridad del mundo, su presencia en la conferencia fue altamente confidencial. En su viaje de regreso, decidió viajar en un vuelo comercial como pasajera regular, acompañada únicamente por algunos auxiliares y agentes de seguridad que mantuvieron una distancia prudencial, tal como ella les había ordenado. Evelyn quería tener la oportunidad de observar los procedimientos y operaciones de seguridad en un aeropuerto tan importante como el JFK, sin los preparativos habituales para el viaje de funcionarios de alto rango. Vestía elegantemente un traje de un diseñador famoso, pero de estilo clásico, sin demasiados ostentosos. Su bolso y maleta también eran de diseño, pero discretos, sin logotipos visibles. Quería mezclarse con la multitud, no llamar la atención, pero quizás fue la apariencia inusualmente exitosa de una mujer negra de mediana edad, que viajaba sola lo que llamó la atención del oficial Ryan Vance. Mientras Evelyn caminaba hacia la parada de taxis fuera de la terminal, Vance y Carter la detuvieron. «Disculpe, señora, necesitamos verificar su identificación», dijo Vance, con un tono inicialmente profesional. Evelyn hizo una pausa tranquila. «¿Hay algún problema, agente?» «Un control de seguridad aleatorio», respondió Vance secamente, mientras examinaba su ropa y equipaje con atención. «Por favor, muéstreme su identificación». Evelyn sacó su licencia de conducir del bolso, una identificación válida que no revelaba su verdadera posición. Vance la tomó, la examinó innecesariamente y empezó a hacerle preguntas que excedían el alcance de un examen rutinario. ¿De dónde es? ¿Cuál es el propósito de su viaje? ¿Por qué viaja sola? ¿Qué lleva en este equipaje? ¿Qué hace que la hace parecer tan rica? Su tono se volvió cada vez más insolente y prejuicioso. Evelyn respondió pacientemente a las preguntas de forma breve y apropiada, pero empezó a sentirse cada vez más incómoda con las actitudes y preguntas claramente racistas. «Agente», dijo, con la voz aún tranquila pero ahora un poco severa. «No entiendo por qué me hace estas preguntas. Ya presenté mi documentación. Si no hay otra razón válida, por favor, déjeme ir». «¿Una razón válida?», preguntó Vance con desdén. «Sospechamos que puede estar transportando mercancías ilegales. Necesitamos registrar su equipaje». «¿En qué se basa para sospechar?», preguntó Evelyn, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Tiene una orden de registro o al menos una causa probable específica?». El interrogatorio directo y legalista de Evelyn pareció enfurecer a Vance. Lo interpretó como una resistencia y un desafío a su autoridad. «Ya basta», espetó. «Tu comportamiento es sospechoso, Carter». «Espósala. La llevaremos a la comisaría para interrogarla». Ben Carter parecía vacilante, pero bajo la mirada fulminante de Vance, tuvo que quitarle las esposas. «No tienes derecho a hacer eso», protestó Evelyn, con voz ahora cortante. «Esto es un abuso de poder y una detención ilegal».
¡Cállate!, gritó Vance. ¿Qué opinas de las normas? ¿De dónde sacaste el dinero para vestirte tan elegante? Debe ser ilegal. Se giró hacia Carter. Esposas. Y así las frías esposas se apretaron alrededor de las muñecas de Evelyn Hayes. Durante todo el proceso de ser detenida, interrogada con rudeza, registrada sin motivo y finalmente esposada ilegalmente, Evelyn Hayes no mostró ningún signo de miedo ni debilidad. Su cerebro, entrenado durante décadas lidiando con las situaciones más peligrosas y complejas, funcionaba a pleno rendimiento. No era solo una víctima, sino también una experta investigadora, reuniendo pruebas discretamente. Cuando Vance le hizo su oferta de chantaje de $1,000, Evelyn no se sorprendió. Lo esperaba por su actitud e insinuaciones previas. Guardó silencio, mirando a Vance directamente a los ojos, no por desafío insensato, sino para darle más tiempo para hundirse más en el hoyo. Su silencio solo lo volvió más presumido, más hablador, más evidencia en su contra. ¿Qué? ¿No tenía dinero o no quería cooperar? Vance perdió la paciencia con el inquietante silencio de Evelyn. Bien, entonces ve a la comisaría. Tendrás que contarlo todo allí. Se giró para indicarle a Carter que se preparara para escoltarla, probablemente a la comisaría del aeropuerto o a algún lugar más discreto para continuar la presión. Esa fue la gota que colmó el vaso. Evelyn Hayes sabía que era hora de actuar. Tenía pruebas irrefutables de una serie de crímenes: perfilación racial, abuso de poder, arresto injusto y esposamiento, culminando en una descarada trama de extorsión. Era hora de que estos dos jóvenes policías enfrentaran las verdaderas consecuencias de sus actos. Era hora de que comprendieran lo equivocados que estaban. Justo cuando la mano de Ben Carter tocó el brazo de Evelyn para empujarla hacia adelante, ella habló. Su voz era sorprendentemente tranquila, pero había un trasfondo de autoridad que hizo estremecer a ambos policías. «Necesito hacer una llamada», dijo Evelyn con claridad, palabra por palabra. Ryan Vance sonrió con sorna. Su presunción no había desaparecido del todo. «¿Llamar ahora? ¿A quién llamas? ¿A tu abogado o a tu jefe para pagar el rescate?» Continuó con sus provocaciones, sin darse cuenta de que la situación estaba a punto de dar un giro radical. Evelyn ignoró sus palabras, repitió su petición, con un tono que no admitía rechazo. «Necesito llamar a mi subdirector». ¿Vicepresidente? Vance y Carter se miraron, frunciendo el ceño, confundidos. ¿Vicepresidente de qué?, preguntó Vance de nuevo, con voz aún condescendiente, pero ahora con un toque de curiosidad. ¿En qué empresa trabajas que tienes un vicepresidente? Él seguía pensando que era una especie de empresaria, probablemente dedicada a negocios ilegales. «Dame mi celular, por favor», exigió Evelyn con firmeza. «Está en el compartimento con cremallera de mi bolso». Carter dudó, mirando a Vance en busca de instrucciones. Vance, quizás pensando que no estaría mal dejarla hacer la llamada, o incluso pedirle dinero, se encogió de hombros y le indicó a Carter que lo hiciera. Carter se agachó, abrió su bolso de cuero de diseñador y sacó un smartphone negro azabache. A simple vista no parecía gran cosa, pero en realidad era un dispositivo de comunicaciones oficial con el más alto nivel de encriptación. Carter le entregó el teléfono a Evelyn. Aunque aún tenía las manos esposadas, logró tocar la pantalla con dificultad. Debió de usar el reconocimiento de voz o un código de gestos especial que había configurado. La pantalla se iluminó y se realizó una llamada casi al instante a un número prioritario. Ben Carter, siguiendo la señal de Evelyn, le acercó el teléfono al oído. Al otro lado de la línea, respondió de inmediato una voz masculina, profunda y profesional. «Marcus, soy yo, Evelyn», dijo Evelyn al teléfono, con una voz completamente distinta. Ya no era la de una pasajera, sino la de una comandante suprema. «Estoy en la Terminal 4 del aeropuerto JFK, cerca de la salida 7». Hizo una pausa, mirando a los dos oficiales que escuchaban desconcertados.
Ha ocurrido un grave incidente de seguridad que involucra a 2 policías locales. Nombres: Oficial Ryan Vance, placa número 1038, y Oficial Ben Carter, placa número 125. Me esposaron sin mi permiso y acaban de cometer un intento de extorsión. Su voz se volvió más fría y firme. Necesito que el equipo de respuesta rápida de la oficina local del FBI en Nueva York esté en mi ubicación de inmediato. Notifiquen al agente especial a cargo, John Riley. Clasificación de prioridad de primer nivel. Repito, prioridad de primer nivel. Vance y Carter escucharon cada palabra. Marcus Evelyn, oficina del FBI de Nueva York. Agente jefe John Riley. Prioridad de primer nivel. Los nombres y términos eran como alarmas que sonaban en sus cabezas, especialmente las palabras FBI. Sus rostros comenzaron a cambiar rápidamente del desconcierto a la confusión absoluta. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué llamaba al FBI? ¿Cómo sabía el nombre del agente jefe Riley? ¿Y qué significaba la prioridad de nivel 1? Una sensación de inquietud, un miedo vago, comenzó a invadir sus mentes. Evelyn finalizó la llamada con un breve: «Entendido, Marcus». «Espere más instrucciones», le indicó a Carter que colgara el teléfono. Luego se giró y miró directamente a los ojos de Ryan Vance, cuya expresión de suficiencia había desaparecido por completo, reemplazada por una creciente confusión y miedo. «¿Tú?», dijo Evelyn con voz fría como el hielo, cada palabra como un cuchillo que atravesaba el pánico creciente del oficial. «Acabas de cometer un error gravísimo». Hizo una pausa, dejando que la advertencia le calara hondo. «Acabas de esposar ilegalmente, insultar e intentar chantajear al director del FBI». Las 2 últimas palabras, director del FBI, resonaron como un trueno en un día despejado. Vance y Carter se quedaron paralizados, completamente paralizados. Estaban boquiabiertos por la conmoción y el horror. Tenían los ojos abiertos, mirando a Evelyn como si no pudieran creer lo que oían. El color desapareció de sus rostros en un instante, dejando solo la palidez repugnante del miedo absoluto. Miraron a la mujer que tenían delante, el traje caro que no podía ocultar su autoridad, la aterradora serenidad de su comportamiento de principio a fin, y ahora la increíble pero incuestionable declaración. La directora del FBI. Esta mujer es la directora del FBI, Evelyn Hayes, la jefa de la Agencia Federal de Seguridad Pública más poderosa de Estados Unidos. No. Imposible. Debe ser una broma, un error. Pero el tono autoritario de su voz al llamar, los nombres que mencionó y, sobre todo, su extraordinaria calma desde el principio hasta ahora, demostraban que no podía ser una farsa. A Ryan Vance le temblaba todo el cuerpo y le quebraba la voz. No. Está bromeando, ¿verdad, señora? Por favor, dígame que está bromeando». Casi quiso correr hacia Evelyn y quitarle las esposas, pero tenía los pies paralizados, inmóvil por el miedo. Ben Carter permaneció allí como una estatua, pálido y temblando. Miró a Evelyn y luego avanzó, con la mente llena de un profundo vacío de horror. Se dio cuenta de que acababa de participar en algo terrible. Había ayudado a sus compañeros a esposar e intentar chantajear al director del FBI. Las consecuencias de esta acción fueron inimaginables. El error fatal quedó al descubierto. El destino de los 2 jóvenes policías quedó sellado en el momento en que decidieron detener a la elegante mujer negra. Menos de 10 minutos después de aquella fatídica llamada, un tiempo sorprendentemente corto dada la eficiencia y la absoluta prioridad de la citación, comenzó a formarse un pequeño revuelo al final del pasillo. Un grupo de unos 5 o 6 hombres y mujeres, vestidos de civil, pero que rebosaban profesionalismo, determinación y una autoridad invisible, se dirigieron con rapidez y organización hacia Evelyn Hayes y los 2 policías aterrados. Se movían como un solo grupo, con la mirada penetrante escudriñando a la multitud de curiosos que se arremolinaba automáticamente para abrir paso. Liderando el grupo estaba un hombre de mediana edad, de cabello canoso y traje oscuro a medida. Era el agente especial a cargo, John Riley,
jefe de la oficina del FBI en Nueva York. Ryan Vance y Ben Carter probablemente habían visto su foto o escuchado su nombre durante las reuniones informativas de seguridad interinstitucionales en el aeropuerto. La presencia de una figura de tan alto rango confirmó sus peores temores. Riley se dirigió directamente hacia Evelyn Hayes, con una mezcla de preocupación y enojo en su rostro al ver a su superior aún esposado. «Director Hayes», exclamó con voz llena de respeto y preocupación. «¿Se encuentra bien? ¿Qué ha pasado?» Los demás agentes del FBI se dispersaron rápidamente, formando un perímetro discreto pero efectivo alrededor del área. Sus miradas frías y penetrantes recorrieron a Ryan Vance y Ben Carter, evaluando la situación y listos para cumplir las órdenes. El ambiente a su alrededor se tornó extremadamente tenso. El poder real estaba presente. Evelyn Hayes, aún esposada, había recuperado su porte autoritario. Con calma, respondió al agente especial Riley. «Estoy bien, John. No hay heridos, pero estos dos oficiales están en serios problemas». Ella asintió con la cabeza hacia Vance y Carter, quienes ahora estaban pálidos y temblaban como hojas. Incapaces de levantar la vista hacia los agentes del FBI. Siguiendo la mirada del director, Riley se giró para observar a los dos policías con ojos ardientes. No necesitó hacer más preguntas. Ordenó a sus agentes con firmeza, con voz llena de autoridad. «Desarmen a estos dos oficiales inmediatamente, sus placas y radios. Reténganlos para el procesamiento». Dos agentes del FBI, corpulentos y bien entrenados, se acercaron de inmediato a Vance y Carter. Los dos oficiales no intentaron resistirse. Estaban demasiado conmocionados, demasiado asustados y completamente paralizados por la abrumadora presencia federal. Los agentes del FBI les confiscaron rápida y profesionalmente las armas cortas, las esposas adicionales, las radios y las placas de policía que portaban con tanto orgullo. Otro agente se acercó a Evelyn Hayes. «Disculpe, director», dijo, y con cuidado usó una llave especial para soltar las esposas que le sujetaban las manos. El suave clic de las esposas marcó el fin de la breve libertad de Vance y Carter y el fin de sus carreras. Una vez liberada, Evelyn se frotó suavemente la muñeca ligeramente enrojecida. Luego se volvió hacia Riley y comenzó a darle instrucciones claras y coherentes, demostrando la experiencia y la absoluta autoridad del jefe del FBI. «John, cierra esta zona inmediatamente. Nadie, excepto nuestro personal y el personal autorizado, podrá entrar ni salir», ordenó. «Recopila todos los datos de las cámaras de seguridad dentro del alcance del incidente desde el momento en que me detuvieron hasta ahora. Que el departamento técnico lo analice de inmediato. Incauten los walkie-talkies y cualquier dispositivo de grabación personal que puedan llevar estos dos agentes. En particular, comprueben si usan cámaras corporales. De ser así, serían pruebas de suma importancia. Identifiquen y graben a cualquier pasajero o personal del aeropuerto que haya presenciado el incidente. Su equipo les tomará declaración posteriormente. Contacte de inmediato a la oficina del fiscal federal adjunto del Distrito Este de Nueva York. Notifique el incidente y solicite el envío de un fiscal al lugar». Riley y los agentes del FBI obedecieron y desplegaron rápidamente sus tareas asignadas. El sargento Al Miller, supervisor de la policía aeroportuaria de la unidad de Vance y Carter, también fue notificado y acudió de inmediato al lugar. Su rostro palideció al ver el caos. El director del FBI estaba a la espera para dar instrucciones a los agentes federales, mientras dos de sus subordinados eran desarmados y sujetos. El sargento Miller tartamudeaba, intentando disculparse con Evelyn Hayes y el agente especial Riley, pero estaba claramente en completo shock y sin saber qué hacer. Mientras tanto, Ryan Vance y Ben Carter, plenamente conscientes de las inevitables y nefastas consecuencias que les aguardaban, pérdida de empleo, proceso penal, cárcel. Así comenzó su desesperada súplica. «Director Hayes, por favor, perdónenos», gritó Vance,
con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, perdiendo por completo su imagen de policía. Fuimos idiotas, nos equivocamos, no lo sabíamos, de verdad que no sabíamos que era usted. Por favor, denos la oportunidad de arreglar las cosas. Somos jóvenes e inexpertos, con todo un futuro por delante. Por favor, no nos arruines la vida. Ben Carter también sollozaba. Sí, director. Por favor, ten piedad. Solo estamos siguiendo una mala costumbre. Prometemos que no lo volveremos a hacer. Por favor. ... Evelyn Hayes se giró para mirar a los dos hombres que lloraban y suplicaban. Su mirada era fría, sin rastro de compasión ni vacilación. No te equivocas al no reconocerme, dijo, con voz tranquila pero potente, cortando el ruego. Te equivocas al abusar de tu posición y autoridad. Te equivocas al actuar por prejuicios raciales. Te equivocas al esposar ilegalmente a un ciudadano inocente. Y eres culpable de un delito grave al extorsionar intencionalmente a la persona que se suponía debías proteger. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en las mentes aterradas de Vance y Carter. Este arrepentimiento tardío no puede borrar esas acciones. Ahora guarda silencio, coopera con mis agentes y espera a que el proceso legal siga su curso. Las palabras del director del FBI fueron un veredicto prematuro. Vance y Carter sabían que cualquier favor sería feudal. La situación había cambiado. La justicia federal estaba en marcha y firmemente encaminada. Una vez que los agentes del FBI controlaron por completo la situación en el lugar de los hechos, el caso de los oficiales Ryan Vance y Ben Carter se transfirió rápidamente a la Jurisdicción Federal de Investigación y Procesamiento. Esta decisión se tomó no solo porque la víctima era el director del FBI, sino también porque la naturaleza de los delitos, graves violaciones de los derechos civiles bajo el color de la ley y conspiración para cometer extorsión, eran ambos delitos federales, según la ley federal. El fiscal federal adjunto A. USA para el Distrito Este de Nueva York se hizo cargo del caso de inmediato. Este caso delicado y de alto perfil fue asignado a David Chen, un joven fiscal con reputación de perspicaz, decisivo y con una amplia experiencia en casos de corrupción y abuso de poder público. USA Chen reconoció la importancia del caso, no solo para las víctimas, sino también para fortalecer la confianza pública en la integridad del sistema policial. Trabajó en estrecha colaboración con el equipo de investigación del FBI, dirigido por el asesor especial de seguridad, SASE, John Riley, para elaborar un expediente irrefutable. Mientras tanto, el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria inició su propia investigación interna sobre Vance y Carter. Sin embargo, bajo la enorme presión del escándalo y la abrumadora evidencia inicial proporcionada por el FBI, la investigación interna se aceleró. Tanto Ryan Vance como Ben Carter fueron suspendidos de inmediato. Sus despidos se hicieron oficiales pocos días después. Les retiraron permanentemente sus placas policiales. Además de perder sus empleos, Vance y Carter se enfrentaron a una tormenta legal por parte del gobierno federal. Con base en las pruebas preliminares y el testimonio del director Hayes, un tribunal federal emitió una orden de arresto formal. Los dos expolicías fueron arrestados por agentes del FBI y puestos bajo custodia federal a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal. La investigación del FBI fue exhaustiva y profesional. No escatimaron esfuerzos. Análisis de las cámaras de seguridad. Las imágenes de video desde múltiples ángulos en la Terminal 4 capturaron claramente todo el incidente. Desde el momento en que Vance y Carter se acercaron a Evelyn Hayes, la tensa conversación, el esposamiento ilegal, hasta el momento en que intentaron extorsionarla. Aunque el audio no era audible, las acciones y los gestos eran claros. Revisando dispositivos personales. Afortunadamente, Carter había activado su cámara corporal como se le pidió, pero quizás olvidó apagarla o pensó que no grabaría su mala conducta. Las grabaciones de audio y video de la cámara corporal se convirtieron en la prueba más contundente, registrando todas las palabras racistas y despectivas, y especialmente la oferta de Vance de $1,000.
Esta fue la prueba irrefutable del caso. Testimonio de testigos. El FBI tomó declaración formal a la directora Evelyn Hayes. Ella presentó el incidente con calma, objetividad y precisión, sin exageraciones ni emociones personales, lo que le dio a su testimonio un peso especial. John Riley y otros agentes del FBI presentes en el lugar también testificaron sobre el estado del director al llegar y sobre el proceso de sometimiento y desarme de los dos sospechosos. El sargento Al Miller, supervisor de Vance y Carter, también fue llamado para proporcionar información sobre los dos exoficiales. Varios pasajeros y empleados del aeropuerto que presenciaron el incidente también fueron localizados y entrevistados, lo que corroboró las declaraciones de las víctimas. Verificación de antecedentes. El FBI realizó una verificación disciplinaria de los antecedentes policiales de Vance y Carter. Se descubrió que Vance tenía varias quejas informales sobre acoso y discriminación, pero no eran lo suficientemente graves como para justificar una sanción disciplinaria seria. Carter tenía un historial más limpio, pero se observó que era fácilmente influenciable por sus compañeros. Ante el testimonio de Carter, ante graves cargos federales y pruebas irrefutables de la Cámara Corporal, Ben Carter, con el asesoramiento de su abogado, decidió cooperar con la Fiscalía. Aceptó declararse culpable de cargos menores y proporcionar un relato completo y detallado de toda la conspiración y las acciones de Ryan Vance, admitiendo su complicidad. El testimonio de Carter debilitó aún más la posición de Vance. Tras reunir pruebas suficientes, el fiscal David Chen presentó formalmente la acusación ante un gran jurado federal. El gran jurado, tras analizar las pruebas, votó a favor de imputar a Ryan Vance y Ben Carter por graves cargos federales. Uno de ellos es la violación de derechos civiles con pretexto legal. Este delito se centra en el abuso de poder por parte de un agente del orden para privar intencionalmente a un ciudadano de sus derechos legales, en este caso, la libertad y la igualdad de trato. 2. Conspiración para extorsionar según la ley Hobbs. Este delito penaliza la conspiración o la comisión de un acto de extorsión que interfiera con las actividades comerciales interestatales en aeropuertos internacionales que se considera afectan dicho comercio. El abogado defensor de Vance, quien ahora enfrentaba una situación mucho más difícil debido a la cooperación de Carter, intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio. Sin embargo, el fiscal general estadounidense David Chen, con el apoyo del Departamento de Justicia y consciente de la gravedad simbólica del caso, rechazó cualquier indulgencia desproporcionada. Estaba decidido a llevar a ambos hombres a juicio ante un jurado, para que se pudiera impartir justicia de forma abierta y transparente, y para enviar un fuerte mensaje disuasorio a todos aquellos que pudieran considerar el abuso de poder y la corrupción en las fuerzas del orden. El camino hacia la justicia está abierto. Vance y Carter deben prepararse ahora para un juicio federal donde se decidirá su destino. El juicio de los expolicías Ryan Vance y Ben Carter se celebró unos meses después en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, ubicado en Brooklyn. El caso atrajo una intensa atención mediática y pública, no solo porque la víctima era el director del FBI, sino también porque abordaba los espinosos temas del racismo, el abuso de poder y la corrupción en las fuerzas del orden. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, ciudadanos y activistas. La Fiscalía, encabezada por el fiscal federal adjunto David Chen, había preparado un caso sumamente sólido. Presentó las pruebas de forma sistemática y lógica ante el jurado de 12 personas. Se mostró el video de la cámara de seguridad del aeropuerto, que mostraba claramente a los dos acusados deteniendo, registrando y esposando a Evelyn Hayes. Lo más importante fue el audio y el video de la cámara corporal de Ben Carter. Al reproducir la grabación, toda la sala quedó en silencio, escuchando los insultos racistas de Ryan Vance, y especialmente su descarada oferta de $1,000. Esta fue una prueba irrefutable que atacó directamente la defensa del acusado. La testigo estrella, la directora del FBI, Evelyn Hayes, subió al estrado. Se presentó con atuendo formal y un comportamiento tranquilo y profesional.
Relató todo el incidente con claridad, coherencia y precisión. Hasta el último detalle, sin mostrar agitación ni emoción personal. Simplemente presentó los hechos como una ciudadana cuyos derechos habían sido violados, y como testigo del caso. Su calma, integridad y autoridad causaron una fuerte impresión y una persuasión casi absoluta en el jurado. Su testimonio no se vio afectado por las preguntas del abogado defensor. Los agentes del FBI que se encontraban en el lugar ese día también testificaron, confirmando el estado del director Hayes a su llegada. La actitud de pánico de Vance y Carter y el proceso de recolección de pruebas. El testimonio de Ben Carter, como parte de su acuerdo de culpabilidad, también se presentó ante el tribunal, admitiendo todas sus faltas y las de su equipo, especialmente el papel de Vance en la organización del plan de extorsión. La defensa se enfrentó a una tarea casi imposible. El abogado de Ryan Vance hizo todo lo posible por minimizar la culpabilidad de su cliente. Argumentó que Vance había actuado por un malentendido, bajo presión en un entorno estresante como un aeropuerto, y que la oferta de dinero fue un impulso, una broma tonta, más que un intento deliberado de extorsión. También intentó cuestionar los motivos de Carter para cooperar con la fiscalía, sugiriendo que Carter intentaba culpar a Vance para salvarse. En cuanto a los cargos por violación de derechos civiles, la defensa negó cualquier sesgo racial, argumentando que fueron solo palabras pronunciadas en un momento de tensión. Sin embargo, todos estos argumentos fracasaron ante la abrumadora evidencia, especialmente la grabación de la cámara corporal. El abogado de Ben Carter se centró en la inexperiencia de su cliente y en el hecho de que actuó bajo órdenes y presión de sus compañeros de equipo de mayor edad. Hizo hincapié en la cooperación y el arrepentimiento de Carter como factores que justificaron su solicitud de reducción de la sentencia. Tras los alegatos finales de ambas partes, el jurado se retiró a deliberar. Sus deliberaciones no duraron mucho. Tras pocas horas, regresaron a la sala con un veredicto unánime. El presidente del jurado se levantó y leyó el veredicto en voz alta. El jurado declara al acusado Ryan Vance culpable de violar los derechos civiles bajo pretexto de la ley y de conspiración para extorsionar bajo la ley Hobbs. También declaramos al acusado Ben Carter culpable de violar los derechos civiles bajo pretexto de la ley y de conspiración para extorsionar bajo la ley Hobbs. Ryan Vance palideció y se desplomó sobre la mesa al escuchar el veredicto. Ben Carter cerró los ojos, aceptando su destino. Se había hecho justicia. La audiencia de sentencia tuvo lugar unas semanas después. David Chen, de E.U., volvió a destacar la gravedad del caso, la traición a la confianza pública por parte de quienes se suponía debían protegerlos, la reprensible discriminación racial y, especialmente, el flagrante plan de extorsión. Solicitó una pena de prisión severa para ambos acusados para garantizar la disuasión. Los abogados defensores presentaron su alegato final, alegando el arrepentimiento de sus clientes, la carga para su familia y su capacidad de reforma. La superintendente Evelyn Hayes también estuvo presente en la audiencia de sentencia y prestó declaración como víctima. Se centró no en el dolor individual, sino en el impacto negativo que acciones como las de Vance y Carter tienen en todo el sistema policial. Cuando quienes portan la placa abusan de su poder por prejuicio o codicia, dijo, su voz, tranquilos pero poderosos. No solo dañan a una persona, sino que erosionan la frágil y sólida base de confianza entre la policía y la comunidad. La sentencia de hoy debe transmitir un mensaje claro. La integridad, la justicia y el respeto a la ley son requisitos innegociables para cualquier persona que preste servicio en las fuerzas del orden. Finalmente, la jueza federal que presidía el juicio pronunció su veredicto. Miró directamente a los dos acusados que tenía ante ella, Ryan Vance y Ben Carter. Comenzó con voz severa. Se les confió el sagrado deber de defender la justicia y servir al pueblo. En cambio, decidieron abusar de su poder, actuar con base en prejuicios raciales e intentar enriquecerse extorsionando a un conciudadano. Sus acciones son una vergüenza para la insignia que una vez portaron y una mancha para toda la honesta aplicación de la ley. Hizo hincapié en el aborrecimiento de la extorsión,
especialmente cuando tiene motivaciones raciales. Sus acciones no son un simple delito, sino un ataque a los cimientos mismos de la sociedad del Estado de Derecho en la que vivimos. Exige un castigo severo y apropiado. Por lo tanto, el juez declaró que el tribunal condena al acusado Ryan Vance a 12 años de prisión federal. El tribunal condena al acusado Ben Carter, en consideración a su cooperación, pero no a su complicidad activa, a 8 años de prisión federal. Una dura sentencia que refleja la gravedad de los delitos que cometieron. Vance y Carter fueron esposados y conducidos fuera de la sala por alguaciles federales para comenzar a cumplir sus condenas, lo que marcó un amargo final a sus breves y escandalosas carreras policiales. La sentencia de Ryan Vance y Ben Carter conmocionó al público y, especialmente, a la comunidad policial de todo el país. El caso se convirtió en un duro recordatorio de las graves consecuencias del abuso de poder, el racismo y la corrupción. Se afirmó que nadie, independientemente de su placa, está por encima de la ley, especialmente cuando se enfrenta a todo el poder judicial federal. El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria se ha sometido a exhaustivas revisiones internas. Se han introducido una serie de reformas que incluyen una mayor supervisión, cambios en los procedimientos de contratación y la capacitación de todo el cuerpo policial en ética, antidiscriminación, identificación de sesgos y uso apropiado de la fuerza. El incidente también ha impulsado la adopción y el uso de cámaras corporales con mayor seriedad en otras fuerzas policiales. Departamentos. La reputación del FBI y de la directora Evelyn Hayes se vio reforzada por el caso. Su manejo sereno y profesional de la situación ante el abuso de poder, junto con la respuesta rápida y eficaz de la agencia federal, y su determinación de buscar justicia hasta el final, le valieron un sólido reconocimiento público. El caso subrayó el poder y la necesidad de una agencia federal de seguridad pública, con la autoridad y los recursos para investigar y enjuiciar faltas graves, incluso cuando involucran a agentes locales. De vuelta al trabajo en la sede J. Edgar Hoover del FBI, en Washington, D.C., la directora Evelyn Hayes se encuentra en su amplia oficina, mirando por los ventanales el Capitolio y el monumento a Washington. Acaba de terminar una tensa reunión sobre una nueva estrategia antiterrorista. No sintió alegría ni regocijo por la caída y la sentencia de los 2 jóvenes expolicías. Solo sintió alivio y satisfacción por la justicia justa y estricta. El incidente de JFK fue un recordatorio personal, doloroso, pero necesario, de los desafíos persistentes que enfrentan Estados Unidos y las fuerzas del orden, el racismo subyacente, el potencial de abuso de poder y la tentación de la corrupción. Sabe que la lucha por construir una agencia del orden verdaderamente honesta, justa, respetuosa de los derechos humanos y al servicio de todas las personas, independientemente de su raza u origen, es larga y ardua. Pero no se deja intimidar. El incidente no ha hecho más que reforzar su determinación de dirigir el FBI con integridad, imparcialidad y un compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho. Seguirá trabajando para garantizar que quienes ostentan el poder sean siempre conscientes de la gran responsabilidad que conlleva y rindan cuentas plenamente de sus actos. Evelyn Hayes respiró hondo y regresó a su escritorio, donde la esperaban montones de archivos e informes. Levantó el teléfono, hizo otra llamada y continuó con su misión de proteger la seguridad nacional e impartir justicia al país. La verdadera satisfacción no residía en castigar a los malos, sino en creer que el sistema, por imperfecto que fuera, era capaz de autocorregirse y proteger sus valores fundamentales. La dignidad humana y el poder legítimo finalmente prevalecieron en la confrontación desigual en el aeropuerto ese día. Y eso era lo que más importaba. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Si te gusta este contenido, dale a me gusta. Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias significativas, porque mañana tendremos otra historia significativa para